Mis manos temblaban al apagar el motor del coche en el borde del acantilado. El viento rugía, golpeando las ventanas, mientras las olas se estrellaban contra las rocas en la oscuridad allá abajo. Era una noche en la que nadie en su sano juicio estaría fuera, y eso era exactamente lo que necesitaba. Nadie debía verme. Nadie debía sospechar. El plan llevaba meses tomando forma, cada detalle calculado con la precisión de un cirujano, pero ahora, al filo del abismo, sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. No se trataba solo de fingir mi muerte. Era traicionar a todos los que alguna vez me quisieron. Y, aún así, no había marcha atrás. Todo empezó con una mentira, una que no fui yo quien hiló, pero que me atrapó hasta casi ahogarme. Mi esposo, un hombre de sonrisa encantadora y promesas vacías, llevaba años viviendo una doble vida. Durante mucho tiempo, creí que éramos felices. Nuestra mansión en las afueras, los viajes a Europa, las cenas con amigos influyentes, todo parecía perfecto. Pero la perfección es una máscara frágil. Descubrí su infidelidad por casualidad, un mensaje en su teléfono que no estaba destinado a mí. Una mujer. No solo una, varias. Y no eran solo amantes. Había cuentas bancarias secretas, propiedades que nunca mencionó, un imperio paralelo que construyó a mis espaldas mientras yo jugaba el papel de la esposa ideal. Al principio, quise enfrentarlo. Grité, lloré, estrellé platos contra la pared. Pero él siempre tenía una excusa, una caricia, una mirada que me hacía dudar de mí misma. Estás exagerando, decía. Todo lo hago por nosotros, por nuestro futuro. Y yo, ingenua, le creí. O quise creerle. Hasta que encontré los documentos. Papeles que no debían estar en su estudio, escondidos en una caja fuerte que él pensaba que yo no sabía abrir. Allí estaba todo, transferencias millonarias, contratos a nombre de terceros, y un testamento. Un testamento que lo dejaba todo a su amante principal, una mujer cuya existencia yo desconocía hasta ese momento. Ni un centavo para mí. Ni un centavo para nuestra hija. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. No fue solo el dolor de la traición, sino la furia. Una furia fría, afilada, que creció con cada día que pasaba fingiendo que no sabía nada. Él no merecía lo que tenía. No merecía la vida que yo le había ayudado a construir. Y, sobre todo, no merecía salirse con la suya. Así que decidí que no lo haría. Si él podía jugar sucio, yo también. Pero yo jugaría mejor. El plan nació en las noches de insomnio, mientras él dormía plácidamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi mente. Fingir mi muerte no fue la primera idea, pero sí la más efectiva. Si yo desaparecía, él no sospecharía que yo estaba detrás de la desaparición de su fortuna. Podría mover el dinero, vaciar las cuentas, transferirlo todo a un lugar donde él nunca lo encontraría. Pero no era solo por el dinero. Era por justicia. Por venganza. Por recuperar el control de mi vida. El acantilado fue una elección obvia. Había un tramo de carretera sinuosa, conocida por sus accidentes, donde la barandilla era más una sugerencia que una protección real. La policía no investigaría demasiado si encontraban mi coche destrozado en las rocas, sin rastro de mi cuerpo. El mar se encargaría de eso. O, mejor dicho, yo me encargaría de que creyeran que el mar se lo había llevado todo. Había estudiado las mareas, los horarios, incluso el clima. Esa noche, una tormenta perfecta azotaría la costa, borrando cualquier huella que pudiera delatarme. Saqué el bolso del asiento trasero, donde había guardado lo esencial, un pasaporte falso, algo de efectivo, y una llave que abría un futuro que aún no podía imaginar del todo. Me quité los zapatos, los dejé en el asiento del conductor, y arranqué un trozo de mi bufanda, enganchándolo en la puerta para que pareciera que había salido a la fuerza. Luego, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar el rugido del viento, empujé el coche hacia el borde. No miré atrás cuando escuché el estruendo del metal contra las rocas. No podía permitirme dudar. Caminé bajo la lluvia, empapada, hasta un viejo cobertizo a 1 kilómetro de allí, donde había escondido una moto. Nadie me vio. Nadie me buscó. Para el mundo, yo estaba muerta. Pero, en realidad, estaba más viva que nunca. Mi nombre, el que había llevado durante años,
El que me había definido como esposa, madre, víctima, ese nombre ya no importaba. Ahora era Elena. Y Elena no era la clase de mujer que se dejaba pisotear. Los días siguientes fueron un torbellino. Desde un motel barato en una ciudad vecina, comencé a mover las piezas. Había aprendido mucho de mi esposo, más de lo que él imaginaba. Sabía cómo funcionaban sus cuentas offshore, sus contraseñas, sus contactos. Él siempre subestimó mi inteligencia, y eso fue su primer error. Transferí el dinero en pequeñas cantidades, a cuentas que había abierto bajo identidades falsas. Cada movimiento era un riesgo, pero también una victoria. Cada dólar que le robaba era un pedazo de mi dignidad recuperada. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Mi hija, mi pequeña, de apenas 17 años, era el único cabo suelto que no podía controlar. Dejarla atrás fue como arrancarme el corazón, pero no había otra opción. Si ella sospechaba que yo estaba viva, todo se derrumbaría. Le escribí una carta, una que nunca enviaría, prometiéndole que algún día entendería por qué lo hice. Pero, por ahora, debía creer que su madre estaba muerta. Era el precio de mi libertad. El precio de mi venganza. Mientras tanto, mi esposo, el gran manipulador, lloraba mi muerte en público. Lo vi en las noticias desde la habitación del motel, con su rostro perfectamente compungido, abrazando a nuestra hija frente a las cámaras. ¡Qué gran actor! ¡Qué gran mentiroso! Pero yo sabía la verdad. Él no lloraba por mí. Lloraba por el dinero que pronto descubriría que había desaparecido. Y cuando eso pasara, yo estaría muy lejos, planeando el próximo golpe. No era el final. Era solo el principio. Había más traiciones que descubrir, más secretos que desenterrar, y más cuentas que ajustar. Mi esposo no era el único que había jugado conmigo. Había otros, cómplices, traidores, que pronto sentirían el peso de mi furia. Elena no perdonaba. Y Elena no olvidaba. El motel olía a humedad y a tabaco rancio, pero era el lugar perfecto para desaparecer. Nadie hacía preguntas en un sitio como ese, donde los huéspedes pagaban en efectivo y los nombres en el registro eran tan falsos como las sonrisas de la recepcionista. Me senté en la cama, con el portátil abierto sobre las rodillas, y revisé las cuentas una vez más. El dinero estaba a salvo, disperso en una red de bancos extranjeros que ni siquiera mi esposo, con todos sus contactos, podría rastrear. Pero no me sentía triunfante. No todavía. Cada paso que daba me alejaba más de la mujer que había sido, y aunque odiaba admitirlo, una parte de mí seguía atada a esa vida. A mi hija. A los recuerdos de un tiempo en que creía en el amor. El televisor estaba encendido, con el volumen bajo, mostrando imágenes de mi supuesto funeral. La cámara enfocaba a mi esposo, impecable en su traje negro, con los ojos enrojecidos mientras sostenía la mano de nuestra hija. Ella parecía rota, con el rostro pálido y los hombros encorvados, como si el peso del mundo la aplastara. Verla así fue como un puñetazo en el estómago. Quise apagar la pantalla, correr hacia ella, abrazarla y decirle que todo era una mentira. Pero no podía. No solo porque destruiría mi plan, sino porque no estaba segura de que ella me perdonara. No después de lo que había hecho. Apagué el portátil y me miré en el espejo agrietado del baño. Mi cabello, antes largo y perfectamente teñido, ahora era corto y de un castaño opaco. Lentes de contacto marrones ocultaban mis ojos verdes, y un par de gafas de montura barata completaban el disfraz. Ya no era la mujer elegante que organizaba galas benéficas y sonreía en las fotos de sociedad. Ahora era Elena, una desconocida incluso para mí misma. Pero esa desconocida tenía un propósito, y no iba a detenerse. Mi siguiente movimiento requería algo más que astucia. Necesitaba aliados, y en un mundo donde el dinero y la traición eran las únicas monedas de cambio, eso significaba encontrar a alguien tan desesperado como yo. Recordé a un hombre, alguien de mi pasado que mi esposo siempre había despreciado. Lo conocí años atrás, en una de esas cenas interminables donde los ricos presumen de su poder. Él no era como los demás. No tenía el carisma falso ni la arrogancia de los que nadaban en dinero. Era un lobo solitario, un hombre que operaba en las sombras, moviendo hilos que nadie veía. Mi esposo lo llamó peligroso una vez, y eso fue suficiente para que me intrigara. Ahora,
Ese peligro era exactamente lo que necesitaba. Conseguir su número no fue fácil. Tuve que contactar a un viejo conocido, un corredor de apuestas con más deudas que escrúpulos, y prometerle una suma que hizo que sus ojos brillaran. A cambio, me dio un nombre y un teléfono. Marcos. No era su verdadero nombre, por supuesto, pero en nuestro mundo, los nombres reales eran un lujo que pocos podían permitirse. Lo llamé desde un teléfono desechable, con la voz firme aunque mi corazón latía desbocado. Necesito tu ayuda, dije sin preámbulos. Es un trabajo grande. Y discreto. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que pensé que había colgado. Luego, una risa seca. No sé quién eres, pero suenas como alguien que está metida en problemas. ¿Por qué debería confiar en ti? No tienes que confiar en mí, respondí. Solo tienes que querer el dinero. Y créeme, querrás este dinero. Quedamos en vernos en un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad. Llegué temprano, con una sudadera con capucha y jeans gastados, mezclándome con los parroquianos que ahogaban sus penas en cerveza barata. Marcos entró 10 minutos tarde, con una chaqueta de cuero y una mirada que cortaba como un cuchillo. Era más joven de lo que recordaba, pero sus ojos tenían esa dureza de quien ha visto demasiado. Se sentó frente a mí sin decir una palabra, esperando que yo hablara primero. Le conté lo suficiente para engancharlo, pero no tanto como para ponerme en riesgo. Le hablé de mi esposo, de las cuentas secretas, de la traición. Omití lo de mi muerte fingida, por supuesto. Para él, yo era solo una esposa despechada con un plan para vengarse. Cuando terminé, se reclinó en la silla y dio un sorbo a su cerveza, estudiándome como si pudiera ver a través de mi disfraz. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó al fin. Información, dije. Sé que mi esposo no actúa solo. Tiene socios, gente que lo protege. Quiero saber quiénes son. Y quiero que sufran. Marco sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso va a costarte. Mucho. El dinero no es problema, respondí, deslizando un sobre con billetes bajo la mesa. Esto es solo el comienzo. Lo tomó sin mirarlo, pero supe que estaba dentro. Había algo en él, una codicia que lo hacía predecible, pero también una astucia que lo hacía peligroso. Era un riesgo, pero no tenía otra opción. Si quería destruir a mi esposo por completo, necesitaba a alguien que conociera los bajos fondos, alguien que no tuviera miedo de ensuciarse las manos. Los días siguientes fueron un juego de espera. Marcos comenzó a indagar, y yo seguí moviendo el dinero, asegurándome de que cada transferencia fuera imposible de rastrear. Pero no todo iba según lo planeado. Una noche, mientras revisaba los titulares en el portátil, vi una noticia que me heló la sangre. Mi esposo había contratado a un detective privado para investigar mi accidente. No estaba convencido de mi muerte. Había algo en el coche, o en la escena, que lo hacía dudar. No decía qué, pero el artículo mencionaba que estaba ofreciendo una recompensa por cualquier información sobre mi paradero. El pánico se apoderó de mí. Había sido cuidadosa, pero ¿y si había cometido un error? ¿Una cámara de tráfico que no vi? ¿Un testigo que no noté? Me obligué a respirar, a pensar. Si mi esposo sospechaba, eso solo significaba que debía moverme más rápido. No podía permitir que me encontrara. No ahora, cuando estaba tan cerca de arrebatarle todo. Decidí acelerar las cosas con Marcos. Le envié un mensaje desde otro teléfono desechable, pidiéndole que se reuniera conmigo esa misma noche. Pero cuando llegué al punto de encuentro, un estacionamiento vacío junto a una fábrica abandonada, algo no se sentía bien. Los faros de un coche destellaron en la distancia, y no era el de Marcos. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me agarró por detrás, tapándome la boca con una mano que olía a cuero y gasolina. Tranquila, Elena, susurró una voz desconocida en mi oído. Solo queremos hablar. Mi corazón se detuvo. Sabían mi nombre. Mi nuevo nombre. Y eso solo podía significar una cosa: alguien me había traicionado. La mano que me tapaba la boca era áspera, y el aliento del hombre apestaba a tabaco y alcohol. Intenté forcejear, pero su agarre era como un tornillo de banco. El pánico me nubló la mente por un instante, pero luego recordé quién era ahora. Elena no se rendía.
Elena no se dejaba atrapar. Con un movimiento rápido, clavé el tacón de mi bota en su pie y giré, liberándome lo suficiente para verle la cara. Era un tipo fornido, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. No lo conocía, pero sus ojos brillaban con la arrogancia de quien se sabe en control. «No hagas estupideces», gruñó, sacando una pistola del cinturón. El metal brilló bajo la luz tenue del estacionamiento. «Alguien quiere verte, y no está de humor para juegos». Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Quién sabía que estaría aquí? Solo Marcos tenía los detalles de nuestro encuentro. La traición era obvia, pero no tenía tiempo para lamentarme. Miré a mi alrededor, buscando una salida. El estacionamiento estaba desierto, rodeado por la fábrica abandonada y un terreno baldío. El coche que había visto antes seguía estacionado a lo lejos, con los faros apagados ahora. No había forma de correr sin convertirme en un blanco fácil. «¿Quién te envía?», pregunté, manteniendo la voz firme aunque mi corazón latía desbocado. El hombre sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. «Sube al coche y lo descubrirás». No tenía muchas opciones. Si me resistía, podía terminar con una bala en la cabeza, y todo por lo que había trabajado se desvanecería. Asentí lentamente, levantando las manos para mostrar que no iba a pelear. Me empujó hacia el coche, un sedán negro con los vidrios tintados. Cuando abrió la puerta trasera, vi una figura en el asiento del copiloto. No pude distinguir su rostro, pero algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, me resultó inquietantemente familiar. Me senté en el asiento trasero, con el hombre de la cicatriz a mi lado, la pistola aún en la mano. El conductor no dijo nada, solo puso el coche en marcha y aceleró hacia la carretera. Nadie hablaba, y el silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Intenté memorizar el camino, pero las calles se volvieron un borrón de luces y sombras. Finalmente, el coche se detuvo frente a un almacén en una zona industrial. La puerta metálica estaba oxidada, pero se abrió con un chirrido cuando el conductor hizo una señal. «Camina», ordenó el hombre de la cicatriz, empujándome hacia la entrada. El interior del almacén era frío y olía a aceite y metal. Las luces fluorescentes parpadeaban, iluminando un espacio lleno de cajas apiladas y maquinaria abandonada. En el centro, sentado en una silla como si fuera el rey de un reino olvidado, estaba él. Marcos. Pero no estaba solo. A su lado había una mujer, alta, con el cabello negro azabache y un vestido rojo que parecía fuera de lugar en ese tugurio. Sus ojos me recorrieron con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Elena», dijo Marcos, pronunciando mi nombre con un tono burlón. «Pensé que eras más lista. ¿De verdad creíste que podías jugar en mi mundo sin que alguien te oliera?» La mujer a su lado soltó una risa corta, casi musical. «Es valiente, eso hay que reconocérselo. Pero valiente no es lo mismo que inteligente». Me obligué a mantener la calma, aunque sentía la traición como una daga en el pecho. «¿Cuánto te pagaron, Marcos?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «¿O es solo que no puedes resistirte a una cara bonita?» La mujer arqueó una ceja, pero Marcos no se inmutó. «No es personal, querida. Es negocio. Alguien ofreció más de lo que tú podías pagar, y yo no soy de los que dejan pasar una buena oferta». «¿Quién?», exigí, aunque ya sospechaba la respuesta. Marcos se levantó, caminando hacia mí con pasos lentos, deliberados. «Tu esposo no es tan estúpido como crees. Sabe que no estás muerta. Y está dispuesto a pagar lo que sea para encontrarte». El nombre de mi esposo en sus labios fue como un golpe. Había subestimado su paranoia, su capacidad para oler la traición. Pero no iba a darle la satisfacción de verme derrumbarme. «Si crees que él va a cumplir su palabra, eres más estúpido que yo», dije, con una sonrisa fría. «Te usará y te desechará, como hace con todos». Marcos se detuvo a pocos centímetros de mí, y por un instante, vi un destello de duda en sus ojos. Pero la mujer intervino antes de que pudiera responder. «Basta de charlas», dijo, su voz cortante como un bisturí. «Llévenla al cuarto de atrás. Ya sabemos qué hacer con ella». El hombre de la cicatriz me agarró del brazo, pero esta vez no me resistí. Mientras me arrastraban hacia una puerta al fondo del almacén, mi mente trabajaba a toda velocidad.
Necesitaba un plan, y lo necesitaba ahora. La mujer era la clave. Había algo en ella, en su confianza, en la forma en que Marcos la miraba, que me decía que no era una simple espectadora. Era alguien importante. Alguien que tal vez conocía más secretos de mi esposo de los que yo había descubierto. El cuarto al que me llevaron era pequeño, con paredes de concreto y una sola bombilla colgando del techo. Me empujaron contra una silla y me ataron las manos con una cuerda áspera. El hombre de la cicatriz se quedó vigilando la puerta, mientras la mujer entraba, sola, con una carpeta en la mano. «Vamos a hacer esto fácil», dijo, apoyándose contra la pared. «Dime dónde está el dinero que le robaste a tu esposo, y quizás salgamos de esto como amigas». Solté una risa amarga. «¿Amigas? No pareces de las que tienen amigas». Sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. «No lo soy. Pero soy de las que consiguen lo que quieren. Y ahora mismo, quiero ese dinero». No respondí de inmediato. En lugar de eso, la estudié. Su acento, la forma en que movía las manos, la joya que colgaba de su cuello, todo me resultaba vagamente familiar, aunque no podía ubicarla. Y entonces, como un relámpago, lo entendí. La había visto antes, en una foto, escondida en el escritorio de mi esposo. No era solo una de sus amantes. Era la amante. La que estaba destinada a heredarlo todo en su testamento. «Eres tú», dije, casi para mí misma. «La mujer que cree que va a quedarse con todo». Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, pero se recompuso rápidamente. «No sabes de qué hablas». «Oh, sí lo sé», respondí, inclinándome hacia adelante tanto como las cuerdas me lo permitían. «Sé exactamente quién eres. Y sé que mi esposo te está usando, igual que me usó a mí. ¿Crees que te va a dar el mundo? No lo hará. Te desechará en cuanto dejes de serle útil». Por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Marcos entró, con el rostro tenso. «Tenemos un problema», dijo. «Alguien está aquí. Y no son los hombres de tu esposo». El sonido de un disparo resonó en el almacén, y el caos estalló. El eco del disparo reverberó en el almacén, seguido de gritos y el sonido de pasos apresurados. La mujer de rojo, cuya compostura había sido impecable hasta ese momento, palideció. Marcos maldijo entre dientes, sacando una pistola de su chaqueta mientras se dirigía a la puerta. El hombre de la cicatriz, que aún me vigilaba, dudó un segundo, atrapado entre seguir a Marcos o quedarse conmigo. Aproveché su distracción. Con las manos aún atadas, me lancé contra él, golpeándolo con el hombro en el pecho. No era fuerte, pero la sorpresa lo hizo tambalearse, y eso fue suficiente para que cayera contra la pared, soltando un gruñido. No tenía tiempo que perder. Me agaché, buscando algo, cualquier cosa, para cortar las cuerdas. En el suelo, cerca de la silla, vi un trozo de metal oxidado, probablemente parte de alguna máquina abandonada. Me tiré al suelo, raspándome las rodillas, y comencé a frotar las cuerdas contra el borde afilado. Cada segundo se sentía como una eternidad, con los sonidos de caos creciendo afuera, más disparos, cristales rompiéndose, voces gritando órdenes. No sabía quién había llegado ni por qué, pero era mi oportunidad. Quizás la única. La mujer de rojo seguía en la habitación, paralizada, con la carpeta aún en la mano. Sus ojos iban de la puerta a mí, como si no pudiera decidir qué era más peligroso. «No te muevas», me advirtió, pero su voz temblaba. No era la depredadora que había pretendido ser minutos antes. Era una mujer atrapada, igual que yo. «No te preocupes», dije, forzando una sonrisa mientras las cuerdas comenzaban a ceder. «No voy a ninguna parte, todavía». Las cuerdas se rompieron con un chasquido, y antes de que ella pudiera reaccionar, me puse de pie y me abalancé sobre ella. No era una luchadora, nunca lo había sido, pero la adrenalina me dio una fuerza que no sabía que tenía. La empujé contra la pared, arrancándole la carpeta de las manos. Ella gritó, pero el ruido del almacén ahogó su voz. La carpeta cayó al suelo, esparciendo papeles, contratos, estados de cuenta, nombres que reconocí al instante. Eran los socios de mi esposo, los que lo habían ayudado a construir su imperio de mentiras.
Pero no había tiempo para leer. Guardé los papeles dentro de mi chaqueta y corrí hacia la puerta. El almacén era un campo de batalla. Hombres armados corrían de un lado a otro, disparando contra figuras que apenas podía distinguir en la penumbra. Marcos estaba agazapado detrás de una pila de cajas, devolviendo disparos. No vi al hombre de la cicatriz, pero no me detuve a buscarlo. Corrí hacia una escalera metálica que llevaba a un segundo nivel, un entrepiso lleno de sombras y escombros. Desde allí, podía ver mejor la escena. Los atacantes no eran policías, como había temido al principio. Vestían ropa oscura, sin insignias, y se movían con una precisión que gritaba profesionalismo. ¿Mercenarios? ¿Hombres de mi esposo? No tenía respuestas, pero una cosa era segura, no estaban aquí por mí. Esto era algo más grande. Me agaché detrás de una viga, intentando ordenar mis pensamientos. La mujer de rojo había desaparecido en el caos, y Marcos parecía demasiado ocupado para preocuparse por mí. Pero no podía quedarme allí. Los papeles que llevaba en la chaqueta eran mi seguro, mi arma, pero solo si lograba salir viva. Miré hacia una ventana rota en el extremo del entrepiso. Estaba alta, pero había una pila de cajas debajo que podría usar para alcanzarla. Era arriesgado, pero quedarme era un suicidio. Mientras trepaba, escuché un grito que me heló la sangre. Era Marcos, herido, desplomándose contra una pared. No sentí lástima. Él me había traicionado, y este era el precio de jugar en un mundo sin lealtades. Pero su caída significaba que quienquiera que estuviera detrás de esto no estaba aquí para negociar. Alcancé la ventana, ignorando los cortes en mis manos al pasar por el vidrio roto. Afuera, la noche era fría, y el terreno alrededor del almacén estaba desierto, salvo por un par de coches estacionados a lo lejos. Corrí hacia los árboles que bordeaban el lugar, sin mirar atrás, aunque los disparos seguían resonando. Cuando llegué al bosque, me detuve, jadeando, y saqué los papeles de mi chaqueta. Bajo la luz de la luna, leí lo suficiente para confirmar mis peores sospechas. Los socios de mi esposo no eran solo empresarios codiciosos. Había hombres ligados a círculos mucho más oscuros: tráfico, lavado de dinero, conexiones con gente que no dudaría en matarme si supieran que tenía esta información. Pero uno de los nombres me golpeó como un martillo. Era alguien que conocía. Alguien que había estado en mi casa, que había sonreído en mis fiestas, que había jugado con mi hija cuando era pequeña. Alguien que, ahora lo veía claro, había sido parte de la traición desde el principio. No podía procesarlo. No aún. Guardé los papeles y seguí corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. No sabía a dónde ir. El motel ya no era seguro, y no podía confiar en nadie, no después de Marcos. Pero una cosa era segura: mi esposo no era el único que había subestimado a Elena. Este hombre, este supuesto amigo, también lo había hecho. Y eso era un error que le costaría caro. Encontré un camino rural a 1 kilómetro del almacén y caminé hasta que llegué a una gasolinera solitaria. Usé las pocas monedas que tenía para llamar desde un teléfono público a un contacto que había jurado no volver a tocar. Una mujer que, años atrás, me había ofrecido ayuda cuando mi mundo empezó a desmoronarse. No era una amiga, no exactamente, pero era alguien que odiaba a mi esposo casi tanto como yo. Si alguien podía darme refugio mientras planeaba mi próximo movimiento, era ella. «Necesito un lugar donde quedarme», dije cuando contestó, mi voz ronca por el cansancio. «Y necesito que nadie lo sepa». Hubo una pausa, y luego su voz, calma pero afilada. «Sabía que volverías, Elena. Pero esto te va a costar». «Lo que quieras», respondí. «Solo manténme con vida». Colgué, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y todo lo que aún tenía que ganar. Mi esposo pensaba que me había destruido. Sus socios pensaban que era una pieza más en su juego. Pero estaban equivocados. Cada traición, cada mentira, solo me hacía más fuerte. Y ahora, con estos papeles, tenía el poder para derribarlos a todos. El amanecer comenzaba a teñir el cielo cuando un coche se detuvo en la gasolinera. La mujer al volante no sonrió, pero me hizo un gesto para que subiera. Mientras nos alejábamos, supe que el camino que tenía por delante sería más oscuro, más peligroso de lo que jamás imaginé. Pero también supe algo más:
Elena no era solo un nombre. Era una promesa. Y yo iba a cumplirla, sin importar el costo. El coche olía a cuero viejo y perfume caro, una mezcla que no encajaba con la mujer al volante. Ella conducía en silencio, con los ojos fijos en la carretera, sus manos apretando el volante como si quisiera estrangularlo. La conocía desde hacía años, aunque nunca fuimos cercanas. Su nombre era Laura, una abogada que había nadado en las mismas aguas turbias que mi esposo, pero que, por razones que nunca me explicó del todo, lo despreciaba con una intensidad que rayaba en lo personal. Cuando la contacté, no esperaba que aceptara ayudarme tan rápido, pero ahora, sentada a su lado, sentía que había firmado un pacto con el diablo. ¿A dónde vamos?, pregunté, rompiendo el silencio. Mi voz sonaba áspera, agotada, pero no quería mostrar debilidad. No con ella. A un lugar donde no harán preguntas, respondió sin mirarme. Pero no te hagas ilusiones, Elena. Esto no es caridad. Me debes, y voy a cobrarte. Asentí, aunque no me gustaba la idea de estar en deuda con alguien como Laura. Tenía los papeles en mi chaqueta, apretados contra mi pecho como si fueran un salvavidas. Eran mi única ventaja, pero también mi mayor peligro. Si Laura sospechaba lo que tenía, no estaba segura de que pudiera confiar en ella. Por ahora, necesitaba su refugio, su red de contactos, su habilidad para moverme por un mundo donde yo era una fugitiva. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados cuando llegamos a una casa en las afueras de la ciudad, un lugar modesto que parecía más una cabaña de fin de semana que el escondite de alguien como Laura. El césped estaba descuidado, y las ventanas tenían cortinas gruesas que bloqueaban cualquier mirada curiosa. Nadie viene aquí, dijo mientras apagaba el motor. Ni siquiera mi exmarido. Estarás a salvo, siempre y cuando no hagas estupideces. Entramos, y el interior era tan poco acogedor como el exterior. Muebles viejos, un sofá que crujía, una cocina con platos apilados en el fregadero. Laura me señaló una habitación al fondo del pasillo. Duerme. Pareces un cadáver. Hablaremos cuando hayas descansado. No discutí. Me desplomé en la cama, con la chaqueta aún puesta, los papeles crujiendo contra mi piel. El cansancio me venció, pero el sueño fue inquieto, lleno de imágenes del almacén, de la mujer de rojo, de los ojos de mi hija en el funeral. Desperté horas después, con el sol ya alto, y el olor a café llenando la casa. Laura estaba en la cocina, revisando algo en su teléfono. Cuando me vio, señaló una taza en la mesa. Toma. Y luego dime qué demonios tienes que me va a hacer rica. No había forma de evitarlo. Laura no era de las que ayudaban por bondad, y yo necesitaba su protección más de lo que quería admitir. Saqué los papeles de mi chaqueta y los puse sobre la mesa, pero no los solté. Esto es grande, dije, mirándola a los ojos. Más grande de lo que imaginas. Pero si me traicionas, te juro que no seré yo la única que caiga. Ella arqueó una ceja, pero no parecía intimidada. Tomó los papeles y comenzó a hojearlos. Vi cómo su expresión cambiaba, de curiosidad a sorpresa, y luego a algo que parecía una mezcla de miedo y codicia. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. De alguien que pensó que podía atraparme, respondí. Son los secretos de mi esposo. Y de sus socios. Nombres, cuentas, operaciones que harían que más de uno terminara en la cárcel. O peor. Laura dejó los papeles sobre la mesa y se recostó en la silla, cruzando los brazos. Esto no es solo un escándalo. Es una bomba. Si esto sale a la luz, habrá sangre. Mucha sangre. Eso es lo que quiero, dije, sin dudar. Quiero que paguen. Todos ellos. Ella me estudió por un momento, como si intentara decidir si estaba loca o simplemente desesperada. No será tan fácil, dijo al fin. Tu esposo ya sospecha que estás viva. Y estos nombres, no son idiotas. Si se enteran de que tienes esto, no solo vendrán por ti. Vendrán por todos los que estén cerca de ti. Pensé en mi hija, y el nudo en mi pecho se apretó. Había hecho todo esto para protegerla, para asegurarme de que tuviera un futuro lejos de las mentiras de su padre. Pero cada paso que daba parecía ponerla en más peligro. Entonces tenemos que ser más rápidas que ellos, dije. Necesito que me ayudes a filtrar esto.
A la prensa, a las autoridades, a quien sea que pueda hacer daño. Pero tiene que ser anónimo. Nadie puede saber que estoy detrás. Laura sonrió, una sonrisa que no me gustó nada. Eso va a costar, Elena. Y no solo dinero. Si hacemos esto, nos pondremos en la mira de gente muy peligrosa. ¿Estás segura de que quieres seguir? No estaba segura. No del todo. Pero la imagen de mi esposo, llorando falsamente en mi funeral, de la mujer de rojo con su arrogancia, del amigo que me había traicionado, todo eso me dio la fuerza para asentir. Estoy dentro. Hasta el final. Los días siguientes fueron un torbellino de planes y paranoia. Laura usó sus contactos para empezar a mover los hilos, enviando fragmentos de los documentos a periodistas de confianza, siempre a través de canales imposibles de rastrear. Cada vez que un titular aparecía, hablando de filtraciones sobre un escándalo financiero, sentía una mezcla de triunfo y terror. Estaba funcionando, pero también estaba atrayendo atención. Mi esposo dobló sus esfuerzos para encontrarme, y Laura me advirtió que había rumores de un nuevo jugador en la partida, alguien que no estaba en los papeles, pero que parecía saber más de lo que debería. Una noche, mientras revisábamos las noticias en la cabaña, Laura recibió una llamada que la hizo palidecer. Colgó sin decir una palabra y me miró con una expresión que no pude descifrar. «Tenemos un problema», dijo. «Alguien sabe que estás aquí. Y no es tu esposo». Antes de que pudiera responder, las luces de la cabaña se apagaron. El silencio fue roto por el sonido de cristales rompiéndose en la parte trasera de la casa. Laura sacó una pistola de un cajón, y yo agarré un cuchillo de la cocina. No sabía quién venía por mí, pero una cosa era segura, no me iba a rendir sin pelear. El crujido de los cristales bajo pasos pesados resonó en la cabaña, y el aire se volvió denso, como si el miedo mismo lo hubiera espesado. Laura, con la pistola en la mano, me hizo un gesto para que me quedara detrás de ella. El cuchillo que sostenía temblaba en mi mano, no por falta de valor, sino por la certeza de que quienquiera que estuviera aquí no había venido a negociar. La oscuridad era casi total, rota solo por el débil resplandor de la luna que se colaba por las cortinas. Cada sombra parecía un enemigo, cada ruido una amenaza. «Quédate quieta», susurró Laura, su voz apenas audible. Se movió hacia la puerta de la cocina, donde el sonido de los cristales había sido más claro. Yo la seguí, pegada a la pared, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan. La cabaña, que horas antes había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa. Un golpe seco vino desde el pasillo, seguido de un murmullo de voces. No eran más de 2, quizás 3 personas, pero hablaban en susurros, demasiado bajos para distinguir las palabras. Laura se detuvo, levantando una mano para indicarme que no me moviera. Apuntó la pistola hacia la esquina del pasillo, lista para disparar. Pero antes de que pudiera hacer nada, una figura emergió de la oscuridad, rápida como un relámpago. No pude ver su rostro, pero el destello de un arma en su mano fue suficiente para que me arrojara al suelo. El disparo resonó, ensordecedor, y Laura gritó, cayendo hacia atrás. No supe si estaba herida o solo sorprendida, porque el caos estalló en un instante. Otra figura apareció, y los disparos se multiplicaron, iluminando la habitación con fogonazos. Me arrastré hacia la mesa de la cocina, usando su sombra como escudo, mientras buscaba desesperadamente una salida. Los papeles, aún en mi chaqueta, crujían contra mi pecho, recordándome por qué estaba aquí, porque no podía rendirme. «Elena». La voz de Laura, tensa pero viva, me llegó desde algún lugar cerca del suelo. «La ventana». Miré hacia la ventana de la cocina, a pocos metros de mí. Estaba cerrada, pero era mi única oportunidad. Me lancé hacia ella, ignorando el sonido de los disparos y los gritos. Con el cuchillo, rompí el cristal, cortándome la mano en el proceso. El dolor fue agudo, pero lo ignoré. Trepé por el marco, sintiendo los fragmentos de vidrio clavarse en mis palmas, y caí al césped del otro lado, jadeando. No había tiempo para mirar atrás. Corrí hacia el bosque que rodeaba la cabaña, con las ramas arañándome la cara y los brazos. Los disparos se volvieron más esporádicos, pero no me detuve. No sabía si Laura estaba viva, si había logrado escapar, o si los atacantes venían por mí.
Solo sabía que debía seguir moviéndome, seguir viva, porque todo lo que había sacrificado, mi vida, mi hija, mi identidad, no podía ser en vano. El bosque era un laberinto de sombras, y pronto perdí la noción de la dirección. Mis pulmones ardían, y la sangre de mi mano goteaba, dejando un rastro que no podía evitar. Finalmente, me detuve junto a un árbol, apoyándome contra su tronco para recuperar el aliento. Saqué los papeles de mi chaqueta, asegurándome de que seguían allí. Estaban arrugados, manchados de sangre, pero intactos. Eran mi arma, mi venganza, pero también mi condena. Quienquiera que estuviera detrás del ataque en la cabaña sabía lo que tenía, y no iba a detenerse hasta recuperarlo. Mientras intentaba calmar mi respiración, escuché un crujido a mi espalda. Me giré, con el cuchillo en alto, preparada para pelear. Pero no era un atacante. Era Laura, cojeando, con una mano presionando un corte en su brazo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una furia que me hizo retroceder. «Estás loca», siseó, acercándose. «Casi me matan por tu culpa». «Por mi culpa», repliqué, bajando el cuchillo pero sin soltarlo. «Tú eres la que dijo que este lugar era seguro. ¿Quién sabía que estábamos aquí, Laura? ¿A quién le contaste?» Ella apretó los dientes, pero no respondió de inmediato. En cambio, miró a su alrededor, como si esperara que alguien saltara de entre los árboles. «No le conté a nadie», dijo finalmente. «Pero alguien nos siguió. ¿O te siguieron a ti? Esos hombres no eran de tu esposo. Eran profesionales, Elena. Gente que no trabaja para aficionados». Sus palabras me helaron. Si no eran hombres de mi esposo, entonces ¿quién? Los nombres en los papeles pasaron por mi mente, los socios, los traidores, las sombras detrás del imperio de mi esposo. Uno de ellos, o todos, habían decidido que yo era una amenaza que debía eliminarse. Pero había algo más, algo que Laura no estaba diciendo. La forma en que evitaba mi mirada, la tensión en su voz, ella sabía más de lo que admitía. «¿Qué me estás ocultando?», pregunté, dando un paso hacia ella. «Si quieres que confíe en ti, dime la verdad, ¿quiénes eran esos hombres?». Laura suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No lo sé con certeza», dijo. «Pero he oído rumores. Hay alguien más en el juego, alguien que no está en tus papeles, pero que tiene tanto que perder como los demás. Alguien que ha estado moviendo los hilos desde las sombras, incluso antes de que tú empezaras todo esto». «¿Quién?», exigí, mi paciencia al límite. «No tengo un nombre», admitió. «Pero sé que es alguien cercano a tu esposo. Alguien en quien él confía ciegamente. Y si esa persona sabe que tienes esos documentos, no parará hasta verte muerta». Sus palabras fueron como un golpe. Alguien cercano a mi esposo. Mi mente se llenó de rostros, amigos, colegas, incluso familiares. Pero uno destacaba por encima de los demás. El hombre que había visto en los papeles, el supuesto amigo que había estado en mi casa, que había reído con nosotros, que había fingido lealtad mientras conspiraba a mis espaldas. ¿Era él? ¿O había alguien más, alguien aún más cerca, que había escapado a mi radar? No tuvimos tiempo de seguir hablando. El sonido de motores rompió el silencio del bosque, y las luces de unos faros barrieron los árboles a lo lejos. Nos miramos, y sin necesidad de palabras, supimos que debíamos movernos. Corrimos, más profundo en el bosque, con la adrenalina como único combustible. Laura cojeaba, pero no se quejaba, y yo ignoré el dolor en mi mano, el cansancio, el miedo. Porque, en el fondo, sabía que esto no era solo una huida. Era una cacería, y yo no estaba segura de ser el cazador o la presa. Horas después, encontramos refugio en una cueva pequeña, apenas un hueco entre las rocas. Nos acurrucamos allí, empapadas y exhaustas, mientras la lluvia comenzaba a caer. Laura vendó su brazo con un trozo de su camisa, y yo limpié mi mano lo mejor que pude. Los papeles, milagrosamente, seguían secos dentro de mi chaqueta. Los saqué, no para leerlos, sino para recordarme por qué seguía adelante. «Tenemos que separarnos», dijo Laura, rompiendo el silencio. «Juntas, somos un blanco fácil. Yo puedo despistarlos, darte tiempo para que hagas lo que tengas que hacer con esos documentos». «No confío en ti», dije sin rodeos.
No después de esto. Ella soltó una risa amarga. No tienes que confiar en mí. Solo tienes que sobrevivir. Y yo también. Haz lo que quieras, Elena, pero si quieres ganar, necesitas un plan mejor que correr como rata. Tenía razón, aunque odiaba admitirlo. Pero mientras la lluvia golpeaba la entrada de la cueva, una idea comenzó a formarse en mi mente. No podía seguir huyendo eternamente. Si quería acabar con esto, tenía que enfrentarme a mis enemigos, no solo a mi esposo, sino a todos los que habían conspirado contra mí. Y para eso, necesitaba algo más que papeles. Necesitaba un aliado de verdad, alguien que no pudiera traicionarme. Y, de repente, supe quién era. Mi hija. La había dejado atrás para protegerla, pero quizás ese había sido mi mayor error. Ella era la única persona en el mundo que no tenía motivos para mentirme. Pero contactarla significaba arriesgarlo todo, exponerla al peligro que yo misma había desatado. ¿Estaba dispuesta a pagar ese precio? La lluvia seguía cayendo, y yo seguía sin respuestas. Pero una cosa era segura, Elena no se rendía. Y esta cacería estaba lejos de terminar. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad y tensión. Laura y yo salimos de la cueva al amanecer, con los músculos entumecidos y la certeza de que el tiempo se nos agotaba. Los papeles en mi chaqueta pesaban como si fueran de plomo, pero eran mi única arma, mi última esperanza. Había decidido que no podía seguir huyendo, no sin mi hija. Ella era la pieza que faltaba, la razón por la que todo esto había comenzado. Pero contactarla significaba exponerla a un peligro que apenas comenzaba a comprender. Y, sin embargo, no había otra opción. Si quería terminar con esto, tenía que arriesgarlo todo. Laura insistió en separarnos. «Puedo distraerlos», dijo, revisando el cargador de su pistola. «Tengo contactos que pueden hacer ruido, mantenerlos ocupados. Pero tú tienes que moverte rápido, Elena. Si te atrapan, no habrá nadie para salvarte». No discutí. Le di un número de cuenta donde transferiría una suma que la mantendría callada, o eso esperaba. No confiaba en ella, pero necesitaba su ayuda una última vez. «Si me traicionas, Laura, no habrá lugar donde puedas esconderte», le advertí. Ella solo sonrió, esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos, y se perdió entre los árboles. Me dirigí a la ciudad, usando caminos secundarios y manteniéndome fuera de la vista. Había memorizado cada detalle de los papeles, pero aún los llevaba conmigo, escondidos en un compartimento cosido dentro de mi chaqueta. Eran mi seguro, pero también mi sentencia de muerte si caían en las manos equivocadas. Mi plan era simple, pero aterrador: encontrar a mi hija, contarle la verdad, y usar los documentos para exponer a mi esposo y sus socios ante el mundo. No solo quería destruirlos, quería que todos supieran quiénes eran realmente. Llegué a un cibercafé en las afueras, un lugar mugriento donde nadie miraba dos veces a una mujer con ropa gastada y el cabello revuelto. Usé una computadora en un rincón para enviar un mensaje encriptado a mi hija, a través de una cuenta que ella usaba para sus redes sociales. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que ella revisaba esa cuenta obsesivamente. «Necesito verte. Estoy viva. Confía en mí. Parque del Roble, medianoche». No firmé con mi nombre. Si alguien interceptaba el mensaje, no podía haber pistas que me delataran. Las horas hasta la medianoche fueron una agonía. Me escondí en un motel barato, revisando las noticias en un televisor lleno de estática. Los titulares hablaban de un escándalo financiero que crecía como un incendio, con nombres de los socios de mi esposo empezando a salir a la luz. Laura había cumplido, al menos por ahora, filtrando fragmentos de los documentos a la prensa. Pero también había noticias sobre mí. Mi esposo había aumentado la recompensa por información sobre mi paradero, y la policía ahora sospechaba que mi accidente no había sido tal. Estaba acorralada, y lo sabía. Cuando llegó la hora, me dirigí al Parque del Roble, un lugar donde solía llevar a mi hija cuando era pequeña. Estaba desierto, salvo por el susurro del viento entre los árboles. Me quedé en las sombras, con el cuchillo en el bolsillo y los nervios a flor de piel. Entonces la vi. Mi hija, caminando sola, con una chaqueta demasiado grande y el rostro lleno de confusión y miedo. Mi corazón se rompió al verla, pero no podía correr hacia ella. No todavía.
Mamá, susurró, mirando a su alrededor. Su voz temblaba, y me di cuenta de que no estaba segura de si esto era una trampa o un milagro. Salí de las sombras, levantando las manos para mostrarle que no era una amenaza. Soy yo, cariño, dije, mi voz quebrándose. Lo siento. Lo siento tanto. Ella se quedó paralizada, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerta? No había tiempo para explicaciones completas. Le conté lo esencial, la traición de su padre, los documentos, el peligro. Necesito que me ayudes, dije, entregándole una memoria USB con copias digitales de los papeles. Si algo me pasa, llévala a la prensa. A alguien que no esté comprado. Prométemelo. Ella asintió, pero antes de que pudiera responder, un coche frenó con un chirrido a pocos metros. Las puertas se abrieron, y 3 hombres bajaron, armados. Mi esposo salió del asiento trasero, con el rostro desencajado por la furia. Pero no estaba solo. A su lado estaba él, el hombre que había considerado un amigo, el que había visto en los papeles. Y detrás de ellos, para mi horror, estaba Laura, con una expresión fría y calculadora. Lo siento, Elena, dijo Laura, encogiéndose de hombros. La oferta de tu esposo fue mejor. Mi hija gritó, pero la detuve, poniéndome frente a ella. No te acerques, le dije a mi esposo, sacando el cuchillo. Era una amenaza patética contra sus armas, pero no iba a rendirme. ¿Crees que puedes ganar?, dijo mi esposo, su voz cargada de desprecio. Todo este caos, ¿para qué? ¿Para vengarte de mí? Eres patética. No es venganza, respondí, mirándolo a los ojos. Es justicia. Por mí. Por nuestra hija. Por todos los que destruiste. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el parque. Luces cegadoras inundaron el lugar, y una voz amplificada gritó: «Policía, suelten las armas». Coches patrulla aparecieron de la nada, rodeándonos. Los hombres de mi esposo levantaron sus armas, pero los disparos de los agentes fueron más rápidos. El caos estalló, y yo tiré a mi hija al suelo, cubriéndola con mi cuerpo. En medio del tiroteo, vi a Laura intentar huir, pero un disparo la alcanzó, y cayó con un grito. Mi esposo y su amigo corrieron hacia el coche, pero los agentes los interceptaron. Todo pasó en segundos, pero se sintió como una eternidad. Cuando el silencio volvió, mi hija y yo seguíamos abrazadas, vivas, aunque apenas podía creerlo. La policía había actuado gracias a una filtración anónima, probablemente alguien que Laura había contactado antes de traicionarme. Los documentos en la memoria USB fueron suficientes para arrestar a mi esposo y a sus socios, y las noticias no tardaron en convertir el escándalo en un circo mediático. Mi hija y yo fuimos puestas bajo protección, y aunque el mundo ahora sabía que estaba viva, también sabía la verdad sobre mi esposo. Los meses siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, titulares y lágrimas. Mi hija y yo empezamos a reconstruir nuestra relación, aunque el daño que le había causado al dejarla nunca desaparecería del todo. Pero ella era fuerte, más de lo que yo había sido a su edad, y juntas encontramos una forma de seguir adelante. Me senté una noche en nuestra nueva casa, un lugar modesto lejos de la ciudad, mirando una foto de nosotras cuando ella era pequeña. Elena ya no existía. Había vuelto a ser yo, pero no la misma mujer que había fingido su muerte. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido que la venganza no cura, pero la verdad sí puede liberar. Y mientras mi hija dormía en la habitación de al lado, supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. No porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido. Y eso, al final, era suficiente.